Bienvenida, bienvenido. Hoy es 11 de diciembre de 2025 y sobre la mesa tenemos, un collage fascinante de lo que es Argentina en este preciso momento. Sí, las fuentes nos pintan dos cuadros muy distintos. Totalmente. Por un lado tenemos los cables de alta tensión, ¿no? La política, la economía nacional desde Buenos Aires. Y por otro lado, una colección de informes mucho más pegados a la tierra. Exacto. Noticias de servicio de la provincia de Misiones, pantallazos de lo que pasa en Chaco, Santa Fe, Tucumán. Y la misión de hoy es simple. Es simple. ¿Qué tienen que ver estas dos Argentinas? La de los grandes titulares y la del día a día en el interior. Se hablan, se ignoran, chocan. Es la pregunta clave. Y para empezar a responderla, creo que hay que mirar al Congreso, porque ahora mismo es una olla a presión. Sí. ¿Por qué lo decís? Porque el oficialismo está en una carrera frenética para aprobar 3 proyectos antes del 18 de diciembre. Y no son leyes menores, para nada. A ver, detengámonos un segundo ahí. Mencionas 3 leyes clave. Sí, estamos hablando del presupuesto 2026 y otras 2 con nombres que, suenan muy potentes. Inocencia fiscal y estabilidad fiscal y monetaria. Nombres que imponen. Pero para quien no esté en el detalle, ¿qué buscan a grandes rasgos? Inocencia fiscal a mí me suena a una especie de blanqueo o amnistía. Es una buena lectura. Generalmente sí, apunta a eso. A un sinceramiento fiscal que busca atraer capitales no declarados a la economía formal. Entiendo. ¿Y la de estabilidad fiscal? Esa suele ser un paquete de medidas más amplio para controlar la inflación, el gasto público, digamos, sentar las bases del plan económico del gobierno. Son en esencia las vigas maestras del proyecto para el año que viene. Exacto. Y la prisa se entiende por la nueva configuración en diputados. La Libertad Avanza y sus aliados suman 109 bancas, un número casi idéntico a los 93 de Unión por la Patria. Cada voto es una batalla, ¿viste? Claro. Tienen que asegurar los votos antes del receso de verano. Pero con el gobierno tan enfocado en lo fiscal, me sorprende que justo ahora abran otro frente tan complejo como la reforma laboral. Es una excelente pregunta. Y creo que la respuesta está en la estrategia. A ver. Mira lo que pasa con la CGT. Se reúnen con senadores para armar un frente de rechazo, pero al mismo tiempo surgen voces como la de Facundo Moyano diciendo, no, esperen, al menos discutamos. Una fisura, por pequeña que sea. Exacto. Y eso es lo que el gobierno parece buscar. De hecho, el vocero presidencial Manuel Adorni ya adelantó que los cambios en los aportes sindicales, el punto que más duele a los gremios, Sí. no estarían en esta primera ley, sino en una segunda. O sea, dividen el problema en 2. Primero lo más digerible y después la parte más conflictiva. ¿Una táctica de divide y reinarás en el Congreso? Exactamente. Es una jugada legislativa clásica. Presentas un paquete, pero negocias por partes para debilitar a la oposición. Separas los temas para construir una mayoría para lo inmediato, aunque sea frágil. Y mientras todo este ajedrez se juega en el Congreso, la maquinaria económica no se detiene. No, para nada. De hecho, el gobierno acaba de hacer un movimiento muy importante para buscar financiamiento. Importantísimo. Emitió deuda en dólares por primera vez en 8 años. $1,000 millones a una tasa del 9.26%. Es una señal muy potente hacia los mercados, ¿no? Es el gobierno diciendo, estamos de vuelta en el juego financiero global. Pero es interesante el contraste, porque esa señal económica choca un poco con la imagen que se proyectó en el último viaje presidencial a Noruega. Sí, fue un viaje con varios contratiempos, ¿cierto? El motivo era la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado, pero ella no pudo salir de su país. Correcto, lo recibió su hija, y además se cancelaron las reuniones con la realeza y el primer ministro noruego. Y ahí ves la dualidad. Totalmente. Por un lado, un ministro que logra colocar un bono en dólares, un éxito técnico. Por otro, un viaje presidencial que, en términos de protocolo, no cumple las expectativas. Son 2 caras de la misma moneda. El esfuerzo por reinsertar a Argentina en el mundo, que tiene sus avances y sus tropiezos. Exacto. Y hablando de cambios de fondo, hay uno que se dio en estos días que toca una fibra muy sensible de la historia argentina: los derechos humanos. Sí. Hubo un nombramiento clave en el área, el de Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario. Y no es un nombramiento que pase desapercibido. Para nada. Mogaburu es conocido por promover una línea de pensamiento que habla de concordia y perdón y de la necesidad de una memoria completa. Pero lo increíble es el timing.
porque el mismo día de esta noticia Amnistía Internacional saca un informe durísimo sobre Argentina. es un choque frontal de narrativas. Totalmente. Mientras el gobierno nombra a un funcionario con un discurso de reconciliación, una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo alerta sobre un deterioro de los derechos fundamentales y acusa al gobierno de expandir su capacidad represiva. Entonces tenés al mismo tiempo un discurso oficial que propone cerrar el pasado Y una denuncia internacional que dice que los problemas de derechos humanos son un tema del presente, más urgente que nunca. y esa tensión no se queda en los informes, se ve y se siente directamente en la calle. Hoy la Plaza de Mayo estaba llena. Sí, médicos del Hospital Garrahan, uno de los hospitales infantiles más importantes, y organizaciones de personas con discapacidad, todos marchando juntos. Bajo un lema muy fuerte, por un 2026 sin emergencia. Lo que denuncian es un desfinanciamiento que está llevando al sistema de salud al límite. La imagen de los guardapolvos blancos en la plaza es el símbolo de una crisis que ya no es un número en una planilla, es una realidad palpable. Y lo que te hiela la sangre es cuando esa crisis palpable se convierte en tragedia. El reclamo de los médicos en Buenos Aires adquiere una dimensión terrible cuando leemos lo que pasó en Chaco. Es una conexión brutal. En el Sausalito, una localidad muy aislada, murió Rosa Antonia Casasola. Y la tuvieron que trasladar. En la caja de una camioneta, porque no había ambulancia disponible. Es la materialización más cruda y dolorosa de esas graves falencias del sistema sanitario que denuncian los médicos a cientos de kilómetros. Es que ahí deja de ser un debate abstracto sobre el presupuesto. Exacto. Y hay que agregarle un matiz. El problema de la falta de ambulancias en lugares como el Sausalito no es de este gobierno. Es una falencia estructural de décadas. Claro, Lo que la crisis actual y el ajuste hacen es volver esa falencia crónica algo intolerable y mucho más visible. La falta de recursos agudiza problemas que ya existían. y ese punto de quiebre se ve en todas partes. En Santa Fe, por ejemplo, la comuna de Golondrina, un pueblo pequeño, directamente congeló todos los salarios. Y cortó la ayuda social. El propio jefe comunal anunció que deja de cobrar su sueldo porque no hay dinero. Es la imagen del Estado en su mínima expresión. Y en la misma provincia, Santa Fe, la industria textil está en alerta roja. El dato es alarmante. El 80% de las empresas del sector están importando en lugar de fabricar acá. Se corta el hilo por lo más delgado. La producción y el empleo. Es un efecto dominó, y las fuentes nos muestran que se repite. En Tucumán, por ejemplo, el golpe se ve en las farmacias. Ventas que cayeron en picada por la pérdida de poder adquisitivo y, como consecuencia, crece la venta ilegal de medicamentos, sin ningún control. Y si miramos a La Pampa, el problema es con los jubilados. La provincia le reclama a la nación una deuda de más de 350.000 millones de pesos. Entonces, si unís los puntos, tenés un patrón clarísimo. El ajuste a nivel nacional se traduce en crisis concretas a nivel local. Menos salarios, menos empleo y servicios públicos desbordados. Pero en medio de toda esta crisis, aparecen otras historias que van por un carril completamente distinto y se conectan con esa discusión sobre la memoria. Así es. Y acá volvemos a ver esa tensión entre el centro y las provincias. ¿Cómo es eso? Mientras desde el gobierno nacional se habla de concordia, la justicia en Mendoza avanza e imputa a 17 represores por crímenes contra 56 niños y adolescentes durante la dictadura. ¿Y en Tucumán? La legislatura provincial declara por ley el 2026 como el Año de la Memoria, para reforzar la enseñanza sobre derechos humanos en las escuelas. Es decir, que a nivel provincial, tanto el Poder Judicial como el Legislativo parecen ir en la dirección opuesta a la narrativa que se intenta instalar desde el gobierno central. Totalmente. Es una suerte de federalismo de la memoria. Cada provincia parece estar librando su propia batalla cultural y judicial sobre el pasado reciente. Con velocidades y direcciones muy diferentes. Exacto. Lo que en Buenos Aires se propone como un cierre, en Mendoza o Tucumán se vive como un proceso en plena vigencia. Es una de las grandes contradicciones del país hoy. Y a todo esto se le suma la vida cotidiana. En Entre Ríos, por ejemplo, se está llevando a cabo un mega operativo contra el narcotráfico. Casi 50 allanamientos simultáneos. Y en Salta, una noticia judicial muy dura, la condena a una referente del ballet por abuso de su propio nieto. Es que el país no se detiene. Y es interesante lo de Salta porque en las mismas noticias leemos que el gobierno provincial
anunció un bono de fin de año y el pago quincenal. Para darles previsibilidad a los empleados públicos. Es una gestión local intentando navegar la tormenta con sus propias herramientas. Cada provincia busca su propio salvavidas. Es un mosaico increíble, y para entender la escala más íntima, la más personal, las fuentes de emisiones son una ventana espectacular. Sí, totalmente. Es que mientras en el Congreso se debate el futuro fiscal, las claves del día en Posadas abren con el pronóstico del tiempo. Máxima de 30 grados en Montecarlo. Y la segunda noticia más importante, probablemente para miles de personas, es el calendario de pagos. Por supuesto. Hoy cobran los jubilados cuyo DNI termina en 2. Y también los beneficiarios de la AUH y la AUE. Para una familia, saber que hoy se acredita ese dinero es infinitamente más relevante que la tasa de un bono soberano. Es la economía real la que decide qué se come esta noche. Es increíble el contraste. Mientras se debate la deuda soberana, en un pueblo llamado Azara, en Misiones, la gran noticia es que llega el operativo Ahora Gas para comprar la garrafa más barata. O que el quirófano móvil para castrar mascotas va a estar en el barrio 1 de abril de Posadas. O el cronograma de recolección de neumáticos en desuso, que parece un tema menor, pero en una zona como Misiones es política sanitaria clave para prevenir el dengue. Son los problemas tangibles del aquí y ahora, que demandan soluciones concretas, inmediatas. Y es ahí donde se ve el abismo del que hablábamos al principio. La discusión sobre la estabilidad monetaria es fundamental, pero se siente lejanísima cuando tu preocupación es si la Ruta 12 va a estar cortada. Totalmente. Un desvío que te suma 20 minutos para ir al trabajo es una molestia mucho más concreta que la prima de riesgo país. Y de todos los datos que vimos, hay uno de ese informe de emisiones que me llamó poderosamente la atención. A ver. No solo informan de los desvíos, sino que te dan consejos prácticos sobre qué hacer si se te pincha una rueda en la ruta. Así es. Consejos básicos. Mantener la calma, poner las balizas, usar el chaleco reflectivo. Es el Estado en su función más elemental y protectora. Un recordatorio de que, más allá de las grandes disputas ideológicas, una de las funciones primordiales del Estado es simplemente cuidar a la gente. Exacto. Es esa presencia la que a menudo se pierde en el ruido de la gran política nacional. Lo que estas fuentes nos muestran es que mientras una parte del país debate qué modelo de nación quiere ser, otra parte enorme simplemente intenta vivir en ese país. Y esas dos necesidades, la de proyectar un futuro y la de resolver el presente inmediato, no siempre van de la mano. A veces, como vimos hoy, parecen correr en vías paralelas que rara vez se cruzan. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial, ¿qué nos dice este 11 de diciembre? Que vimos una Argentina que funciona a 2 o quizás a múltiples velocidades. Una que corre en los pasillos del poder en Buenos Aires, definiendo el rumbo macro, la política laboral, la narrativa de la historia. Y otra Argentina que se mueve al ritmo de los calendarios de pago, los operativos de gas, el estado de las rutas y los avances de la justicia local. Es la tensión perpetua entre lo estructural y lo cotidiano. Vimos cómo las grandes decisiones impactan de lleno en la vida diaria, como la crisis que ahoga a Santa Fe o que provoca una muerte evitable en Chaco. Pero también vimos que la urgencia del día a día tiene un peso propio, ineludible. Ambas realidades coexisten y definen lo que es Argentina hoy. Sin duda. Y esto nos deja pensando en algo. Las fuentes nos dibujan un gobierno central muy enfocado en una reestructuración económica e ideológica a gran escala, mientras las provincias gestionan las consecuencias de eso y al mismo tiempo impulsan sus propias agendas. Como vimos con los juicios por la memoria, ¿sí? La pregunta que queda flotando entonces es, en este país de realidades tan dispares, ¿dónde se está gestando el verdadero cambio a largo plazo? ¿En los grandes planes diseñados en la capital o en la suma de estas miles de respuestas y demandas concretas que surgen en cada rincón del territorio?